Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, a Apocalipsis 7. Hace 8 días vimos vimos 6 sellos y el séptimo saltamos capítulo 7 aquí en Apocalipsis. Pero es importante ver por qué el salto, que es como paréntesis. Aquí, como que mientras tanto, y cambia la cámara para otro lado. Y entre dos cosas Juan ve. Una cosa ve en la tierra y otra cosa ve en los cielos. Y es importante ver qué es lo que esto representa, qué está pasando durante eso. Otra vez, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces no es la revelación del anticristo, no es la revelación de la bestia o el falso profeta o de qué manera van a decapitar o cuál es la marca del anticristo, no es eso. Y muchas veces se enseña Apocalipsis como que ya estás así pensando, cuando sucede eso corre porque pues ya es. Entonces realmente es la revelación de Jesucristo, pero Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Cordero que venció, es también el león de la tribu de Judá, es el hijo de David, es el hijo del hombre, el hijo de Adán, es el heredero de la creación, es el heredero de la humanidad. Entonces Él está ahí, es el que es la puerta, es el buen pastor, es la vid verdadera, es el pan que bajó del cielo, es la luz, es agua viva, es nuestra torre fuerte en donde hallamos refugio. Entonces, cuando empezamos a ver eso, es la revelación de lo que nunca pudieron ver más que unos momentos en la tierra. En el monte de transfiguración, Jesús fue transfigurado delante de Pedro, Juan y Jacobo, Juan y Jacobo, su hermano, y así en su gloria, pero duró unos momentos y realmente no hubo más que decir acerca de eso, sino que la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, óiganle a Él. Entonces seguimos realmente, el seguimiento a ese capítulo en Mateo, por decir, es aquí, Apocalipsis. Pero muchas veces estamos tratando de memorizar 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas de ira, 7 señales, ¿qué va a pasar? O sea, ¿en dónde andamos en eso? Pero es como en un banquete de 7 tiempos, ¿no? O sea, ya pasamos cóctel de frutas quizás. Entonces, ver dónde estamos con eso. ¿Ya te dieron tu consomé o no? Entonces, apenas estaríamos en el segundo tiempo. Pero de plano, cuando ya están poniendo así flan y café sobre la mesa, es que ya está terminando todo los tiempos. Entonces, es mucho mejor verlo así y es un banquete. Es la revelación de Jesucristo. Entonces, capítulo 7, si estás pensando en que el libro, pero realmente es un rollo, es un pergamino enrollado con 7 sellos, imagínalo como 7 broches. O sea, sirven como broches los sellos que usarían en aquel entonces cera, probablemente con un sello que solo el que pueda emparejar su anillo con la marca del sello es el dueño del libro, por decir, que puede abrir ese sello. Pero igual, ¿quién puede abrir todos los sellos? O sea, ¿quién es totalmente, llanamente dueño de lo que representa el libro? Está escrito por dentro, por fuera, pero nadie ni siquiera puede tomarlo, nadie puede abrirlo y nadie puede leer lo que dice. Solo uno es digno. Ok, en ese momento ya abrió 6 sellos. Y antes del 7º sello, que eso ya permite desenrollar el rollo, el pergamino, y leer lo que está escrito, que es lo que sigue en la revelación de Jesucristo aquí en Apocalipsis. Entonces, antes de eso, hay esto que pasa. Y son testigos en la tierra y son testigos en los cielos. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Interesante. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Okay? Algo que está pasando. Pero ¿qué son estos ángeles? Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, en los 7 sellos, Dios está revelando que Él es Señor en cielos y tierra,
que Él es el dueño de la creación. Después, con las trompetas, después con las copas, en diferentes formas está mostrando su señorío sobre otras cosas, pero ahorita es sobre cielos y tierra. Entonces hay testigos en la tierra y hay testigos en los cielos en esto. Entonces, los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, entonces los de tierra plana dicen que es redonda, es un disco redondo, y que el sol hace esto alrededor de la tierra. Y pues realmente en el siglo, creo, 2 siglos antes de Cristo, ya un griego demostró que eso no es cierto. Creo que fue Pitágoras o algo así. Pero también después en el siglo, creo, 8, después en el siglo 12, por fin ya tienes a Cristóbal Colón diciendo la tierra no es plana. O sea, párate aquí y ve cómo mis 3 barcos, que son la Niña, la Pinta y la Santa María, entonces cómo vamos saliendo de España y que no se hundieron. Simplemente al rato ya no ves el barco. ¿Por qué? Porque está de curva. Y aún así hay gente que no, eso es una conspiración. Perdón, es una conspiración. Cuando naciste te dieron ojos conspiratorios que solo ven. Entonces vemos esto. Entonces dice, ok, Jaime, ya aplácate. Pero por eso, o sea, ni tu Biblia te enseña que la tierra es plana. Por eso Jesús dice que cuando venga el Hijo del Hombre será así cuando el relámpago pasa de oriente a occidente, así, ¡zas! Así, en un relampagazo. Pero lo que está mostrando es que con esa gloria, esa luz, lo que primero va a hacer esto, un trueno y luz al mismo tiempo, y vas a hacer eso con un relámpago que está sobre ti, reaccionas. Entonces así, pero porque la velocidad de la rotación de la Tierra hace que pasemos así como en un tren súper veloz, pasamos y algo que está estacionario, así pasa, ¿ok? Entonces, o sea, pero en nuestro punto de vista todo está estacionario y nadie se está moviendo, que estamos sentados, ¿ok? Y dice, y estarán 2 en el campo trabajando, uno será dejado, otro será llevado. 2 estarán en una cama dormidos y uno será llevado, y luego 2 estarán en el molino, están con su litro de nixtamal esperando, y se voltea para decir a su comadre ya no está. Okay. Entonces estamos hablando de diferentes horas del día, pero el mismo momento, que eso indica que la tierra es una esfera y que de un lado es noche y de otro lado es día y así. Entonces en Job dice que él suspende la tierra en la nada. Okay. Entonces es importante, simplemente si lees tu Biblia nunca llegas a esas conclusiones. Si te la pasas en YouTube, ahora sí. Hasta empiezas que reptilianos gobiernan la tierra y que Donald Trump es un reptiliano y la reina Isabel, y el príncipe de Asturias y cuantos más. O sea, dice, ok, entonces salte a caminar bajo el sol de este mundo y verás bien, ok, y lee tu Biblia. Entonces, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, versículo 3, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, interesante. Hay un caso de eso en Ezequiel capítulo 9, que Jerusalén va a ser destruida. Y Ezequiel ya es del inicio del cautiverio, él ya está en Babilonia con muchos de lo que era de la realeza, la nobleza, los sacerdotes y todo eso, como que tomó los de la clase que gobierna, los tomó como rehenes políticos el rey de Babilonia. Pero como no se sometieron en Jerusalén, llega el día que Babilonia llega, rodea y destruye la ciudad. Entonces Ezequiel, ellos están pensando que Dios nos va a librar como hizo hace años con Ezequías y los de Asiria, y nos rodearon y Dios los destruyó. Dios nos va a librar otra vez. Lo que pasa es que el pueblo estaba buscando a Dios en tiempos de rey Ezequías, y Dios pospuso el juicio que él había ya dicho sobre Jerusalén. Entonces ese juicio ya está sobre Jerusalén y ya no se va a posponer más. Entonces Jeremías en Jerusalén está diciendo, Dios va a entregar la ciudad, tiene que someterse al rey de Babilonia, es parte de la disciplina y el castigo. Y no. Pero otros que ya están en Babilonia, en el cautiverio,
en exilio, ellos están con la idea de que somos los buenos y Dios nos sacó de la destrucción. Entonces aquí somos los buenos. Entonces en una parte Ezequiel, para que él no caiga en esa mentalidad, Dios le dice, ¿has visto a esta gente que viene y se sienta delante de ti para escucharte como profeta? Y te escucharán. Dice, eres como el que toca muy bonito la guitarra y canta. Te escuchan, pero no van a hacer lo que tú dices, ¿ok? Entonces dice Ezequiel, tú habla porque yo te dije, no porque haya una retroalimentación positiva. Entonces, él está con eso, Jeremías está con el otro, y entonces, ¿qué está pasando? En capítulo 9 de Ezequiel, Dios le muestra cómo llegan ángeles alrededor para destruir la ciudad. Que es como un presagio de lo que va a suceder, que esto viene de parte de Dios. La destrucción de Jerusalén venía de parte de Dios. Entonces muchas veces estamos como queriendo reprender al diablo por algo que es netamente, simplemente yo cosechar lo que ya sembré, ¿no? Entonces si tú siembras en tu hortaliza, tú siembras jitomate y ya creció el jitomate, está lleno de jitomates y dices, yo quería calabacita. Sembraste jitomate, eso es tu cosecha. Pues, no lo quiero, es lo que hay. Ahora, para que haya calabacita tienes que sembrar eso, quitar el otro, entonces eso tarda. Entonces están cosechando algo y Dios dice, eso no se va a quitar, no se va a mover. Entonces, y un ángel aparece con un tintero y empieza a escribir en la frente de todos los en Jerusalén que realmente lloraban y lamentaban todo el día la situación espiritual de Jerusalén. Entonces ellos iban a librarse de la destrucción, pero también ser llevados en cautiverio, pero sobrevivir. Entonces ellos llegarían a Babilonia a contar lo que había sucedido a sus hermanos, lo cuentan en Babilonia y todos dirían, ahora sí, ya nos tocó, ya nos cayó el chahuizle y todo hay que quemarlo. Entonces hay una pausa aquí en lo que están sellando en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero ¿quiénes son? Versículo 4. Dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Sí sabías que los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000? Ya no lo dicen tan así, porque también dijeron que Cristo venía en 1900, creo que fue en 1912, algo así, que ya era la segunda venida de Cristo. Entonces todos se vistieron de blanco y se pusieron sobre un cerro fuera de la ciudad de Nueva York. ¿Tú crees? ¿Tú crees que solo los creídos viven en México? Pero hay gente muy crédulos viviendo en otros lados, que quieren una experiencia, si tú quieres, religiosa o espiritual, pero no quieren realmente leer la Biblia y tomar en cuenta lo que Jesús dijo, sino como tener una versión en mejores colores o no sé qué. Entonces ahí estuvieron y no pasó nada, como ya sabemos. O sea, no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que Atalaya publicó? Su revista publicó. Sí vino. Y está en la sede Atalaya, donde publican todos sus literatura. Y ahí está, reinando espiritualmente. Dice, pues lo hace muy mal, fíjense. Si ese es el reino mesiánico de Cristo, eso es su segunda venida, como que hay que ir a regañarle o despertarle, porque como que el mundo no sabe que Él está reinando. Entonces tenemos esa situación, pero te citan Mateo 24:14, cuando tocan tu puerta, que este evangelio, sí, su falso evangelio también es predicado en todas las naciones. Pero este evangelio será predicado en todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces, por eso tocan la puerta. No para que tú seas salvo, sino para que Cristo venga. Pero, mi pregunta, ¿ya vino, no? En 1914 o 1912. O sea, ya vino. Entonces, ¿qué onda? ¿A qué horas son? Y eso es el espíritu de confusión que siempre está en las doctrinas falsas acerca de Jesucristo. Siempre hay confusión alrededor, Entonces como que te obliga a simplemente someterte a su autoridad, porque nunca sale bien la suma, nunca se resuelve la ecuación. Ok, entonces
Y hoy vamos a hacer un ejercicio en eso y va a decir, ¿pero cómo? Ok, entonces lo que está pasando es que cada tribu de los hijos de Israel son judíos. Y los testigos de Jehová ya están en todas las naciones bajo el sol y no son judíos. Entonces, pero ¿cómo hacemos? ¿Sabías que los mormones decían lo mismo? Como es un modelo empresarial tan eficaz, su método de testigos de Jehová y de mormones, como es muy eficaz, no sabían que iban a rebasar, en 2 generaciones rebasarían 144,000. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, es que estos son esto. Entonces de repente ya Brigham Young, el nuevo jefe de los mormones, él empieza a decir, aparte tenemos estos y aparte estos, y todo es espiritual, todo es espiritual. Pero te das cuenta que cuando dicen todo es espiritual, están diciendo no real, no literal y no palpable. Entonces están junto con los de Darwin, que empezaron en la misma época en un vacío espiritual. Okay. Empezó Darwin, empezó Carlos Marx y empezaron testigos de Jehová, adventistas y los mormones. Todos esperando el reino y todo va a ser esto, pero para entrar al reino tienes que empezar a ser vegetariano o tocar puertas o no beber café o así. Cada quien tiene su reglita que con esto ya empiezas. Entonces, pero te das cuenta, eso es un multinivel, es un modelo empresario y sí es eficaz. Pero no salva tu alma y no es luz, sino confusión. Ok, entonces, ahí dicen, algunos ya se quedaron atorados, pero pues, está bien, ahorita traemos una grúa, te echamos la mano. Pero es importante ver eso porque como que todo era como esto es el enfoque es esto. El reino de Cristo viene y para estar en el reino tienes que cumplir algún requisito. Okay. Entonces tienes el movimiento mesiánico que por ejemplo en Latinoamérica que no son judíos pero ya adoptan nombres en hebreo, ya tratan de observar pero no del todo las leyes y las ordenanzas de los judíos y así, entonces como que una mezcolanza, o sea, es Cristo, siempre es Cristo y esto, Cristo y membresía, Cristo y tocar puertas, Cristo y comer o no comer y todo eso es siempre una cosa agregada a Jesucristo. Y la idea que comunica sin decirlo es que Jesucristo en su persona y su sacrificio no es suficiente. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice a los corintios, nosotros, todos los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo y crucificado. Y eso es suficiente, ¿ok? Entonces ya sabes por qué aquí es sin moño ni envoltura. Entonces va diciendo 12,000, 12 por 12, 144, 12,000 de cada tribu. Pero hay un detalle aquí. Entonces lo va a sellar en su frente. ¿Será visible a seres humanos o no? ¿Quién sabe? Yo no soy uno de ellos y probablemente tampoco tú porque son de la tribu y así. Ahora, en su dispersión, casi ningún judío sabe realmente de qué tribu es. Con una excepción, los judíos que tienen el apellido derivado de Leví, como Levi's, bueno, eso no es Levi's, pero pues ya me entiendes, como Levitsky, como Lewis y todo eso, como en diferentes países evolucionó el apellido, pero los que pues son de la tribu de Leví, ¿ok? Entonces, y si su apellido es Khan o Cohen, son versiones de la palabra en hebreo que significa sacerdote, son descendientes de Aarón. Entonces, así, pero tú ves algunos que han sido músicos y actores y todo eso en Hollywood y dices, sí, probablemente no piadoso, probablemente no era temeroso de Dios, pero ahí está el apellido. Ok, pero entonces no estamos ahí nosotros, ¿verdad? Todos somos nada más descendientes de Adán. ¿Cómo lo sabemos? Porque dijo, en el día que comas de fruto, perecerás. Entonces todo mexicano ya puede decir, yo sí tuve un tío abuelo que era Pérez.
Entonces, 12 tribus, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados. Es muy importante, no están en su orden de nacimiento. De la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Ves que no sé si vas a pastelerías de ese tipo, pero van a tener como, eso es un pastel, es un pastel chocolate que trae mermelada de zarzamora y todo eso, la tarta o pastel Sacher. Okay. La señora Sacher era austriaca y judía, entonces Isaacar, o sea, una derivación del apellido. Los judíos han regalado muchas cosas muy bonitas y muy ricas al mundo. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José. Aquí sustituye el nombre de José por el nombre del que llegó a ser su primogénito, Efraín. 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ajá, pero falta una tribu que normalmente no se tomaba en cuenta, así como número, eran las dos medias tribus de José, Manasés y Efraín. Aquí ya lo separó y eliminó una tribu, que es la tribu de Dan, no está en el registro, en Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasó? Fue en la tribu de Dan, o sea, eso es simplemente como para decir, tu pedigrí no vale mucho, vale algo, pero no vale mucho. Fue probablemente, si no el nieto, el bisnieto de Moisés, que fue un levita, que lo tomaron como sacerdote a cambio de muda de vestidos y unas monedas de plata cada año. Pero llega la tribu de Dan buscando dónde vamos a hacer nuestro territorio. Entonces era pequeña la tribu, entonces vienen así y ven, oh, pues tiene un ídolo. Entonces tiene un ídolo y este levita, descendiente de Moisés, era como el sacerdote en esta casa. Entonces tenía su iglesia a domicilio, como algunos así tienen su YouTube todos los domingos y aquí están alabando a Dios así en su celular. Y digo, bueno, pues, entonces está con eso, pero ellos digan, ¿por qué vas a ser sacerdote de un solo hombre y su familia cuando puedes ser sacerdote de muchas familias? Ven con nosotros. Entonces, porque él empieza a decir, no agarren el ídolo, y dice, tápate la boca, o sea, cállate. ¿Por qué no vienes con nosotros? Eso es en el libro de Jueces, donde termina diciendo, y cada uno hacía lo que bien le pareciera. Nadie estaba como citando, ni el nieto o bisnieto de Moisés. Nadie estaba realmente caminando en lo que estaba escrito, en lo que Dios les dejó. Con prodigios y maravillas les demostró los mandamientos, les bendijo, les protegió. Conquistaron Jericó y muchas ciudades más y milagros, todo esto. Pero llega el momento que como que ya por inercia no podemos seguir. Como que la misma gravedad ya nos puso freno y no podemos avanzar. Ahora, siempre cuando estás en esa cosa de estar como no estancado ni atorado, pero simplemente hasta ahí llegó, por inercia, tienes dos opciones. Tienes que meterle gas, tienes que bajar, empujar, arrancar el carro, a ver cómo le haces, ¿no? Pedir una grúa, pero tú tienes una opción para avanzar y tienes otra opción, es no hacer nada, esperar que algo suceda. Mira, si no haces nada, vamos a decir, pues ahí te envejeces, al rato encuentran tu esqueleto en tu auto y todos tratando de empezar a entender que esta momia, que de dónde pasó, pues es que era su ataúd, era forma de Ford o algo así. O sea, tratan de resolver qué es lo que pasó aquí. O, dependiendo dónde se te apaga, si es en la vía del tren, en un rato el tren ya arregla todo esto y si empiezas a mover muy rápido. Entonces, o sea, pero es eso, que donde te encuentras, realmente tus opciones no son tantas. Eso, te quedas así como está o tú interrumpes esa inercia con acción.
¿ok? Entonces, ahí está. Y en la tribu de Dan, entonces, introdujeron, y ¿te acuerdas en la historia bíblica cuando Jeroboam huyó a Egipto? Porque Roboam, el hijo de Salomón, lo quería matar. Entonces, cuando eso está pasando y se divide Judá, el reino del sur, del resto de Israel, es porque llega de regreso Jeroboam. Entonces, 10 tribus le siguen a él y se divide y es Judá y Benjamín en el sur. Y en el norte todos los demás. Pero los levitas entonces abandonaron el reino del norte para ir a Judá, porque su oficio y su identidad tenía que ver con el templo. Ok, entonces cuando eso sucede, pues Jeroboam estuvo como que poniendo atención en Egipto, y entonces él mandó a hacer 2 becerros de oro, olvidando la historia del becerro de oro que ya tuvieron saliendo de Egipto, hace otro. Entonces hace un becerro de oro y lo pone en la ciudad de Dan, en Laish, en la ciudad de Dan. Entonces cuando escuchas o lees en la Biblia dice, entonces lo proclamaron desde Beerseba hasta Dan, es que el extremo sur hasta el extremo norte. Entonces así, en Dan. Pero al hacer eso, y yo fui, entonces hacen el templo, su réplica del templo en Jerusalén, pero volteado no al oriente, sino hacia Jerusalén, para que la gente diga, pues esto es nuestro YouTube aquí en Dan, y que nos queda muy lejos ir a Jerusalén cada Pascua o fiesta de expiación o algo así. Entonces, nomás de aquí podemos ver que detrás de esta montaña ya está Jerusalén. Entonces, o sea, yo estoy mirando donde, si no fuera por causa mayor, yo estaría, entonces así estoy orando. Pero entonces, ¿por qué el becerro de oro? Porque el ser humano necesita un punto de enfoque en su atención. Por eso la tendencia de idolatría es tan arraigada en nosotros. Y en nosotros, no en aquellos nada más. Entonces, viendo así, pone el becerro de oro. Ahora, el becerro que hicieron con Aarón y los israelitas, y después eso, es importante tener eso. Hizo 2, hizo uno en el norte, en el sur del territorio, pero uno fue en Dan porque ya era un centro de culto. Recordando que fue el nieto o bisnieto de Moisés que introdujo el culto formal idólatra a Israel. Todos traían sus ídolos desde Egipto, todos venían con su corazón dividido, doble ánimo y todo eso, pero eso ya era formal y hasta tenía parentesco y pedigrí para dar cierta validez a eso. Pero cuando ya quitaron eso fue por poner el becerro de oro y sería un toro y entre sus cuernos un disco que representa el sol. Eso es una figura egipcia. Entonces en los cuernos está ese disco del sol. Y ahí te dejo de tarea donde más aparece. Aparte. Entonces, pero es eso. Entonces ya tenemos un enfoque, un punto en donde enfocar, y eso es lo que veo, y como que puedo decir, me estoy acercando a Dios, o ya me alejé de Dios, o a Dios le estoy dando la espalda, y así. Entonces tenemos que ver, dice, ay no, sí, qué mal está eso. Cuidado, porque a lo mejor tienes formas de hacer eso, a lo mejor tengo formas de hacerlo también. Entonces tenemos que estar atentos y que la misma palabra de Dios empiece a peinarnos. Entonces a veces hay un nudo y te vas peinando y el nudo, o te enojas y jalas más el peine y te quedas como yo al final. O sea, no puedes arrancar para siempre. Así, o dejas el peine, dejas de enojarte y empiezas a enredar ese nudo en tu cabello. Entonces eso, la palabra de Dios empieza a peinarnos y sentimos, y cuando eso es el aviso, ¿qué vas a hacer? Entonces, cuando nos redarguye, cuando nos señala algo, ¿cómo respondo? Entonces ahí están, 12,000 de cada tribu, Dan afuera. Y no saben por qué, porque todos pecaron y Dios simplemente sí, pero no estoy tomando en cuenta. Entonces nos gusta porque es uno de los himnos clásicos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé,
Ok, entonces sí, sabemos cómo va el renglón. Ajá. Y si tu nombre está inscrito, ¿cómo lo sabes? Pues que aquí está mi Biblia que me regaló mi tía cuando yo empecé a venir a un grupo de jóvenes y ay no, pues esta no es, ay pues quién sabe. Entonces ya empiezas, ¿no? Pero necesitamos ver eso. Eso no es tu nombre inscrito. Es que hice la oración del pecador alguna vez. Eso no inscribe tu nombre en el libro de vida del Cordero. Él lo escribe. Entonces necesitamos ver eso y decir, ok, pregúntale a Él. Si Él te da vida, debes de buscar señas de vida. Y es algo que ha sido muy duro para mí como pastor. Tener que contemplar a alguien que tiene todo lo demás bien. Se sabe las contraseñas, hasta se sabe la letra de las de antes y las de Marco Suite y las de ahora. ¿Okay? Entonces sabe las letras, se sabe esto, sabe el otro, sabe decir el tono. Si le dices puedes orar por esta persona, entonces hasta cambia tu voz, así en el nombre de Cristo, empieza así como Rana René a orar. Entonces, o sea, sabes hacerlo todo. Todos te dicen, él sí es cristiano, él sí es hijo de Dios, sí su nombre está inscrito. Pero busca señas de vida. ¿Ok? Hubo un caso de uno que asaltó una gasolinera en el estado de Texas. Es un poco brutal el cuento, pero ahí te va, si te gusta. Entonces, está así, y el dueño, porque así es legal en Texas, entonces el dueño saca su escopeta, porque le habían asaltado la gasolinera varias veces. Y ¡pum! Que así, y le da, ¡pras! Pero ya en el juzgado, porque pues es homicidio, ¿no? O sea, tú le mataste. Es que me estaba asaltando la gasolinera. Y dice, sí, pero lo mataste. Sí, ¿y? Es Texas. Entonces, está con eso y dice, pero ¿por qué disparaste más veces? Ahora, el calibre de la escopeta era de manera que, o sea, te mueve. O sea, el impacto de eso te mueve. Dice, pues cada que disparaba se movía. Entonces, le seguía dando hasta que ya no se mueva, pero ya es... Y tú dices, sí, por eso pórtate bien, porque en la forma de pedir está la forma de dar. Entonces, pero, o sea, ¿qué pasó? Señas de vida. Movimiento inclusive no es seña de vida. Pulso. Actividad cerebral. Porque eso simplemente quiere decir que tu cuerpo está vivo, que estás respirando o lo que sea. Pero busca señas de vida que solo el Cordero de Dios podría darte. Eso es lo que tienes que ver. Y si no hay, simplemente pide vida eterna. Pide, Señor, necesito nacer de nuevo. Veo que no he nacido de nuevo. No veo en mí señas de vida. ¿Ok? Conciencia del bien y el mal, eso ya tuvo Adán comiendo el fruto. ¿Ok? Entonces necesitamos ver eso. Y cuando captas eso puedes decir, ok, a mi nombre yo feliz responderé. Ok, entonces ahora sí ya lo puedes cantar con todo ese gozo y injundia y demás. Ok, entonces, versículo 9, vamos con el otro grupo de testigos. ¿Sabes qué? Vamos a saltar a capítulo 12 y ver dónde terminan estos 144,000. Capítulo 14. Eso es para otro estudio porque son 7 señales que Juan ve. Y esa es la final. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000. Ahora sí, eso es la segunda venida de Cristo. Aterriza sobre el monte de Olivos y baja a la barranca y sube y entra en Jerusalén. Y hay un terremoto que parte el monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén hacia el norte y hacia el sur. Y empieza a brotar una fuente de aguas debajo del altar en el templo, que todavía no lo construyen. Y entonces la mitad va al mar Mediterráneo y la otra mitad baja a la cuenca del río Jordán y sana el mar muerto. Las aguas saladas ya tendrán también salida. ¿Por qué? Porque los valles serán alzados. En el terremoto va a cambiar la geografía y especifica eso. Lo puedes leer en Zacarías 14 un poco. También Ezequiel lo ve.
lo que pasará cuando el Mesías venga a Jerusalén. Entonces, de hecho, cuando en la entrada triunfal Jesús entró en Jerusalén, estaban así, pero tenían que decir, ¿dónde está el terremoto? Porque no hubo eso. O sea, las demás cosas escritas acerca de él no sucedieron. Solo lo que Daniel escribió, que se presentará en la ciudad, lo reconocen como el ungido, el Mesías, y lo cortan de entre los vivos. O sea, eso es lo que Daniel escribió. Pero lo demás no. ¿Dónde está el agua brotando? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la grieta? ¿Dónde está el mar muerto ya cambiándose en un lago como mar de Galilea con peces y todo? O sea, por eso, a veces por no leer las escrituras y simplemente escuchar versiones y rumores y comentarios, se te revuelve un poco y parte no se guardó y parte se borró. Entonces ya estás con ideas diferentes. Entonces ahí están, y tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ok, ya sabemos lo que estaría escrito cuando son sellados, el nombre del Cordero y de su padre en la frente. Pero si te acuerdas en capítulos 2 y 3, cuando dice, el que venciere, sobre él escribiré mi nuevo nombre, el nombre de la ciudad de mi Dios. Okay. Entonces lo que estamos viendo es ¿qué es esto? Pero ellos ya están contados en el número de los que vencieron. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas desde el cielo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Entonces la voz se escucha del cielo de una multitud. ¿Sí captas? Pero los 144,000 están con el Cordero en el monte Sión, en Jerusalén. Y ellos son los que en la tierra lo podrán cantar. Pero ¿quién lo está cantando en el cielo? Que es una multitud de voces como estruendo de muchas aguas. Entonces, hablando más de los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres. No es que eso te contamine, pero en fin, son vírgenes, pero de ahí la Iglesia Católica ya corrió muy lejos con los conceptos. Y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, siendo de la tribu de Israel. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, pero es donde terminan. Donde comienzan, están dispersos en toda la tierra. ¿Te acuerdas? Capítulo 7. Los ángeles en los 4 ángulos de la tierra, o sea, los 4 puntos cardenales, norte, sur, oriente, poniente. Entonces, están en esto porque este número de personas están dispersos todos. Y ahora están reunidos con el Cordero. Ahora, regresamos entonces al capítulo 7. Y vemos las voces aquí de los que están cantando eso desde el cielo. ¿Ok? Si captas. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces esos son los redimidos. ¿Y qué es lo que pasa? Ya se cumplió. Quizás tocando puertas, pero haciendo otras cosas también. Este evangelio ya fue predicado en todas las naciones y ya vino al fin. ¿Ok? Entonces es importante ver eso, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Te acuerdas las palmas en las manos en la entrada triunfal? O sea, están pensando, ahí están los judíos en Jerusalén pensando, pero no habían estudiado bien y tenían como versiones de los rabinos y todo eso de qué será esto. Entonces depende de qué movimiento y denominación. Pero por eso Jesús en el Sermón del Monte dice, ustedes han escuchado esto, yo les digo. Entonces lo que empieza a hacer es mover el marco de lo que es andar ante Dios
en justicia y verdad, lo empieza a mover a lo que dicen las Escrituras y no lo que dicen los rabinos. Porque algunas cosas eran correctas y otras equivocadas. La forma de que tú y yo no nos equivoquemos es ir directo a las Escrituras. ¿Ok? Y dice, ok, sí, ya entendí, Jaime. Ok, bueno. Si estas cosas ya entendiste, bienaventurado serás si las hiciereis. Entonces, ahí están, con palmas en las manos. Ahora eso es triunfal. Por eso llaman la entrada de Jesús ese día entrada triunfal. Es triunfal. Y la razón de ir en un burro que nadie lo había montado era algo muy de Medio Oriente, pero era demostrar que es el príncipe que domina, porque puede montar un burro que nadie le ha montado, entonces no tiene rienda, no sabe lo que es tener este peso encima, no obedece, hace lo que quiere y además es burro. Entonces, o sea, con todo eso, y Jesús lo pudo conducir hasta entrar a Jerusalén. Y entrando al acceso al templo, ya lo dejó. Del burro ya no sabemos más, pero de Jesús sí. Por eso la entrada triunfal y con palmas en las manos. Entonces la foto que ve Juan aquí es triunfal. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, dice claramente en la primera parte 12,000 de cada tribu, ¿ok? Pero aquí nomás así. Él se da cuenta que de toda nación, que es etnia, no país o reino, toda etnia, tribus, que son subdivisiones, pueblos, que son todavía comunidades más pequeñas que tienen cosas en común y lenguas. Entonces hay mucha gente en el mundo que habla español, pero no todos son de la misma etnia o el mismo pueblo. ¿Okay? Entonces, viendo eso así, hay lenguas que estarán presentes que ya no se hablan en la tierra, porque ya no vive gente que sabe ese idioma. ¿Okay? Y habrá gente que sabe escribir en MS2 también y hacer programación, pero ahí están. Entonces Juan ve eso, pero no sabe más. Están vestidos de ropas blancas, pero no sabe más, con palmas en las manos y lo que claman. Pero no, y dice el anciano, dice entonces, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, tú, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, esos son los testigos en el cielo. ¿Pero quiénes son? Ok, dice estos son los que han salido de la gran tribulación. Ok, entonces, hay discusión sobre eso. Yo simplemente voy a decir así, tienes la Biblia en tus manos y tú puedes ya tomar la última decisión, quiénes realmente son, o sea, quiénes se compone este grupo. Ok, entonces está en eso, que han salido de, y la palabra en griego es ek, como ex o éxodo, salir de, el ex presidente o algo así. Entonces, salir de. Ahora, hay quienes dicen sí, pero esos al final, esos son los que pasaron por la tribulación y murieron. Entonces, la palabra que diría es dia, como diagnóstico, es saber algo a través de, ¿ok?
Gnosis es conocimiento, un diagnóstico es poder decir esto es lo que tienes, por eso te duele el estómago, ¿ok? Entonces, a través de un diagrama, todo eso tiene ese concepto de que te deja ver a través de esto, ves otra cosa, un diagrama. Entonces, ¿quiénes son? Pues no literal por la palabra, salieron de, no a través de. Entonces algunos dicen por eso, no son los de la tribulación, sino son todos los gentiles, es la iglesia en el cielo, después del rapto. Y digo, sí, pero los otros también tienen buenos argumentos. Pero lo que me ha ayudado a mí decidir cómo lo quiero ver, cómo lo voy a ver y entender, es esto. Que el contexto total es que en la tierra ya están sellados estos 144,000 y ellos dan testimonio del Cordero en la tierra. Y estos les enseñan un nuevo cántico desde el cielo. Al final de la gran tribulación están los 144,000, o sea, sobreviven como que por alguna razón nunca los matan, nunca los pueden matar a estos 144,000. ¿Te acuerdas del quinto sello? Vio debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados por su testimonio acerca del Cordero. Entonces les dieron vestiduras blancas y que descansaran tantito más hasta que su número fuera completado, de los que también morirían. Entonces y dices, lo único que quiero saber, Jaime, es cuándo viene el rapto. Y no me digas que no, porque pues ya estás así. Ok, en el mundo hoy, en diferentes lugares, en este momento es la gran tribulación. O sea, no están esperando ni el rapto, ni el anticristo, ni nada, sino literalmente les están haciendo pedazos. Hicieron de niños cristianos en Irak cuando tomaron Mosul, que antes era Nínive, y ahí estaba la tumba de Jonás. Entonces los crucificaron, así, en el Zócalo. Niños, como para decir eso, niños, eso es lo que hacemos a cristianos. ¿Cuántos son musulmanes? Todos son musulmanes. Bien, entonces eso en el mundo ya está pasando, ¿ok? En Nigeria, en otros lugares es de lo más brutal que puedes imaginar. Y aquí estamos nosotros como si nada. Ok, entonces es importante para nosotros no interpretar la Biblia desde donde yo estoy viviendo en este momento. Ok, porque entonces yo estoy aplicando, yo estoy insertando mi experiencia en la Biblia y puede cambiar el sentido de lo que está diciendo. Entonces literal, y cuando dice han salido de la gran tribulación, si usa el artículo definido, no una gran tribulación o a través de, o han salido, han sufrido mucho. Hay traducciones que dicen eso, han sufrido mucho. Y entonces, ¿alguien aquí ha sufrido mucho? Y todos empiezan a alzar su mano. Bueno, si alza la mano, yo también. Entonces, o sea, ¿cómo lo interpretamos? Cuando queremos que eso como que conecte mejor con mi experiencia, estoy haciendo violencia a las Escrituras. Y es mejor mover o estirar o romper algo en mi vida para que conecte bien con las Escrituras, ¿de acuerdo? Porque es la palabra de Dios y no miente. Entonces, hay simplemente dos formas de entender qué es esta multitud. Que literal son mártires durante la gran tribulación, que probablemente llegaron a creer por el testimonio de los 144,000 en la tierra y fueron mártires. Y la iglesia está. Y hay una buena explicación para eso también. Que la iglesia está adentro. O sea, es cuando ya llegamos al capítulo 9 y son las bodas del Cordero, la esposa, la novia, no aparece después de la ceremonia. Ella está en el tálamo, por decir. Y el novio sale, es un banquete que dura una semana. Interesante, porque son 7 años aquí. ¿Ok? Entonces, eso sería que por qué la iglesia no aparece. Porque en el resto de Apocalipsis no estamos viendo
la situación de que están como en algunas películas con filas así de gente en la guillotina y que no niegan a Cristo o los decapitan y todo eso. La verdad, en muchas partes del mundo ni una persona va a estar en el zócalo decapitado. Y en el mero momento, ni siquiera en Nashville o algo así. Ok, sí tenemos que entender eso, que nadie va a apuntarse para estar en esa fila. Así como están las cosas hoy. Jesús dijo que será como en los días de Lot, serán como en los días de Noé. Entonces sí tenemos que entender que si yo no me pongo a entender estas cosas bien y a la luz de toda la palabra de Dios, caminar y vivir mi vida, en ese momento va a ser muy difícil distinguir y mucho más fácil confundirme y ver quién está en esta fila. Pues fulano está apuntado aquí, de los que ya van a poner su microchip o a ver qué. O sea, bueno, si él dice que está bien, pues ahí está Jaime. Si tú me ves negando a Cristo, ponme 2 cachetadas y ponte en la otra fila, la que de veras, ¿ok? Si yo, un ángel del cielo, te predica otro evangelio del que has recibido, sea anatema, tienes que tener esto muy presente y no decir que mi jefe, mi pastor, mi líder espiritual, mi padre en la fe, no. ¿Qué está escrito? Y por eso tenemos que conocerlo, estudiarlo, meditarlo y guardarlo, porque es la luz. No dice, tu palabra es lámpara a mis pies, además como Jaime explica. Eso es blasfemia y no acepto. Entonces tienes que ver, la palabra de Dios es lámpara a tus pies y alumbra tu camino. Y necesitas tener eso tan presente. Aquí hay Biblias a costo de mayoreo al final de la reunión. Pero necesitas eso. Y puedes estar pensando, bueno, lo que pasa es que no me gusta, por eso no lo creo. No es una novia, papá. No estás viendo qué de las 2 chicas te gusta más o piensas que ya en 20 años te va a caer menos mal. O sea, no estás escogiendo tu suegra, no estás escogiendo un trabajo, no estás comprando un auto. Es tu alma eterna que está en tus manos y tú tienes que ver en quién depositas tu confianza. Es esto. Por eso nunca te voy a decir confía en mí, sino estudia y cree la palabra de Dios. Decide tú. Porque yo no voy a decir, bueno, lo que pasa es que, ya iba a tomar un discipulado sobre eso, Señor, entonces pues sí, déjalo entrar, ¿no? O sea, no es eso, porque la salvación, tu nombre está inscrito, no porque tomaste un discipulado, no porque hay un certificado de bautizo, no porque todo el mundo en estacionamiento te conoce, o en anfitriones, o los músicos, o algo así, no es ni siquiera que tú seas un pariente mío. ¿Qué dice la palabra? Entonces, mucho más sencillo, pero es brutal al mismo tiempo. Pues así es la verdad, no peca, pero se incomoda. Entonces, tenemos que ver esto. Entonces, la otra opción es que Juan está viendo la iglesia en el cielo. Y algunos lo que dicen es que al decir ek y no día, salieron de y no pasaron en medio. Así como los israelitas pasaron en medio del Mar Rojo en tierra seca, ¿ok? Pero Lot fue sacado de Sodoma. Entonces, todos discuten eso y esos son los expertos. Yo simplemente soy un campesino que Dios dijo, ve y predica, entonces aquí estoy. Pero realmente no es tan diferente, porque si es la iglesia reunida allá en el cielo y cantando esta canción y se la enseñan al final de la tribulación, se la enseñan a los 144,000 que son las primicias de Israel, conforme a lo que Pablo escribe en la epístola a los romanos. Eso sí queda claro, pero esta multitud, es interesante que el anciano dice, ¿quiénes son? Y Juan dice, no tengo la idea. Como que el rapto vino antes que pudiéramos terminar Apocalipsis, realmente no sé quiénes son. Entonces, eso puede ser el caso, puede ser hoy. Por eso saltamos a ver 2 o 3 cosas cada vez. Entonces, ¿qué pasa? Ok, vamos a leer lo demás. Dice, versículo 14.
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es interesante ver eso, que cómo podría tener tela blanca de lana o de algodón y salpicar sangre, y en lugar de quedar rojo o café cuando ya se secó, queda blanco. O sea, desmancha la tela blanca y la deja más blanca. ¿Cómo podría ser? Y tú dices, bueno, es un decir. Y fíjate, porque hay otros himnos clásicos. ¿Qué me puede? Solo de Jesús. Oh, precioso es el raudal. ¿Qué limpia? Todo mal. Entonces necesitamos ver eso, que otros así entendieron y así lo plasmaron en una música que toda la iglesia puede aprender. Entonces estos dan el cántico del Cordero, pero las voces como una multitud de estruendo de muchas aguas, aquí también lo vemos desde el cielo en Apocalipsis 14, y ahora estos 144,000 son los que lo pueden cantar. Ahora, cuando llegamos a la cuestión del milenio y 1000 años que reina Cristo sobre la tierra, estos 144 siguen en ese cuadro, pero eso lo veremos después. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pero interesante, pero ellos están en la tierra delante del trono de Dios y en su templo. Pero cuando habla de tabernáculo, eso es una figura, un hebraísmo, porque eran nómadas durante siglos y generaciones. Pero en el griego, y lo ponen así, es la idea de que en todos los tianguis y mercados al aire libre en el mundo se hace todavía. Ponen una lona. Es temporal. Pero y la palabra, el verbo, extenderá su tabernáculo, es derivado de la palabra en griego sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Okay. En la sombra de tus alas me regocijaré. Entonces como que empezamos a ver que es un tema en el Antiguo Testamento, pero en el futuro sigue siendo un tema, que así. Entonces, pero es la idea de que es que andan, y los dice, no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Entonces es la imagen del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Okay. Entonces viendo eso, pero es la idea de estar caminando. Okay. Entonces viendo eso, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si esa lona, que extender su sombra sobre ti, es temporal porque es movimiento constante, no rápido, pero ir caminando como rebaño con su pastor, pero extiende su sombra sobre ellos, esa sombra se va moviendo. Y eso ya lo ilustró en el libro de Números cuando los israelitas salieron de Egipto, su sombra sobre ellos en el día. Entonces viendo, o sea, es esto, como cumplir como israelitas, ¿qué es lo que Dios quería hacer con ellos? Pueblo de Israel, cumplir eso. Y si quieres entenderlo más, puedes estudiar Romanos 9, 10 y 11. Y ves cómo se unen los gentiles en ese plan con los de Israel. Y qué es lo que Dios tiene al final contemplado. ¿Ok? Lo puedes estudiar más. Pero también dice que donde está el Cordero es mi hogar. Entonces, parte de nuestro problema es que estamos buscando salir del calor, de la pobreza, de la soledad, de la soltería, de deudas, de muchas cosas. Queremos salir de eso. ¿Pero a dónde? ¿Dónde ya vas a tener reposo? Ok, los guiará a fuentes de agua de vida y los pastoreará. Entonces, así, bajo su sombra, donde Él está, es tu hogar.
Y creo que ahora nosotros, viviendo todavía en exilio, sin un hogar permanente en la tierra, tenemos que ver eso. Donde estoy bajo su sombra es mi hogar. Al abrigo, así, junto al corazón, al abrigo del Altísimo, en la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vives realmente? Eso es otra pregunta. O sea, ¿está mi nombre inscrito en el libro de vida del Cordero? Bueno, ¿dónde vives realmente? ¿Qué te late? Si no es el corazón de Dios, entonces ¿qué te late? Es una pregunta importante poder resolver para todos nosotros. Y por último, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Romanos 5, los primeros versículos 1 al 5 hablan de que tenemos gozo, tenemos acceso, tenemos paz para con Dios, justificados por la fe, pero también y nos gozamos en las tribulaciones, no en la gran, sino en las tribulaciones, porque sabemos una cosa, que produce paciencia. Y la paciencia, el saber esperar que esto haga lo que tenga que hacer, Santiago 1, que tenga la paciencia su obra perfecta. Entonces, voy entendiendo una cosa, que problemas, aflicciones, tribulaciones y todo eso, no me santifican. Dice, eso es falsa doctrina, Jaime. No, escucha bien. Porque si aflicciones y problemas nos pudieran santificar, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Sus aflicciones no les santificaron. Y tú y yo tenemos gente alrededor de nosotros que está pasando por problemas y como que no agarra la onda, ¿verdad? No es santificada esa gente. Las aflicciones no nos santifican, pero ¿sabes lo que hace la diferencia? Yo santifico mis aflicciones. Porque Dios me está haciendo en un santo. Entonces, ¿cómo respondo? Es lo que me santifica, no la aflicción en sí. Por eso algunos, yo llegué a Cuernavaca muy así, y llego, aquí cultivan pura fresa, la neta, dije, alguien pidió consejería y dice, estamos pasando por una dificultad económica muy fuerte. Digo, yo pensando de mi historia, así, y con los que yo convivía y pastoreaba en Tehuacán, digo, no, entonces vas a estar fuerte, ya vas a la cárcel. No, es que tenemos 5 carros y vendimos uno. Y tuvimos que cancelar este satélite, ya nomás es cable para televisión, y yo así. Eso me maltrataba mucho, porque digo que necesito ver que cada uno tiene su punto inicial, de dónde comienzas. Y cada uno experimenta un bache en la calle y cae así, cada uno lo siente diferente. Si traes una troca así, mega troca tejana, que así 4x4, ni sientes el bache. Si traes un bocho y ves un bache así en viaducto o algo en México, simplemente desaparece tu coche. Al rato llegan los de obras públicas y echan un poco de asfalto y ya. Cada uno, cómo vives tu aflicción tiene que ver. Entonces, lo que es pobreza, lo que es enfermedad, lo que es conflicto, entonces cómo te arde a ti, tiene que ver. Entonces, por eso la aflicción en sí no es lo que me santifica, sino cómo yo respondo. Y a veces es bueno decir, como en el Salmo 19, bueno me es haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos. La aflicción cual sea, pero para que yo aprenda tus estatutos. ¿Ok? Entonces, viéndolo así, y al final, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lo que pasa es que si estos pasaron en medio y al terminar la gran tribulación ya salieron de ahí, o son los que fueron sacados de la gran tribulación por el arrebatamiento, el rapto, y no pasaron por la gran tribulación, lo que pasa es que, ¿estamos de acuerdo? Todos estamos pasando o hemos pasado por aflicciones, de modo que nos saca lágrimas. Y yo vi nada más un diagrama que tiene que ver con neurología y porque el hemisferio derecho de tu cerebro tiene que ver con un tipo de recuerdo y experiencias y el izquierdo con otro tipo.
Entonces, sí, cuando empiezas a llorar, yo nomás digo, pues yo no me doy cuenta, nomás estoy ya tirando el moco. Pero, ¿en dónde cae la primera lágrima? Y tú dices, ¿por qué? Porque uno es llorar por felicidad y otro es llorar por tristeza o dolor. Ahora, eso es la primera lágrima. Y dice, para saber, pero sabes de lo que estoy hablando. Porque a veces hemos llorado por felicidad, pero también hemos llorado por tristeza y dolor. Y cual sea. O sea, cuando tú veas al Cordero cara a cara, una lagrimita por felicidad, sí, y Él va a decir, yo también quería verte aquí. Pero vas a decir, ¿y el otro? No está, no quiso. Y una lágrima de dolor y tristeza. Y Él así. Pero verle cara a cara responde toda mi pregunta. Mis dudas, los misterios que no he podido, enigmas que no he podido descifrar en mi vida. O sea, ver eso y ver en sus ojos lágrima de felicidad, lágrima de tristeza, por lo mismo. Ahora, ¿y quién va a enjugar sus lágrimas? De Él. Y eso nos ayuda mucho a como decir, ya estoy viendo diferente mis aflicciones. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra y viendo así como está escrito y viendo cómo está el mundo, nos damos cuenta que realmente no sabemos si queda largo o corto camino por delante. Pero nos seguirás pastoreando como a ovejas, nos seguirás guiando a fuentes de agua de vida. Y si bien aquí no has enjugado ninguna de mis lágrimas, tu palabra dice que las has guardado en una redoma. Si te importa, si te interesa. Y sabemos, Señor, que el día viene que podamos verte, que podamos tocarte, que podamos ver el cumplimiento de toda tu gran bondad hacia la humanidad y ver cómo lo has realizado, Señor, y ver tantas historias de gracia y de misericordia. El día viene y no sabemos si es hoy o mañana o en cientos de años todavía, pero en tu palabra estamos viendo lámpara para nuestros pies y sabemos por dónde caminar. Entonces pedimos, Señor, para los afligidos que moran en Sión, esplendor por cenizas. La vestidura de alabanza y el espíritu agradecido en lugar de silicio. De una vez nos puedes empezar a cambiar y desatar el silicio y ungir nuestra cabeza con óleo de gozo para los enlutados, Señor. Y estamos viendo en este mundo que escasea eso, gozo, esplendor, gratitud. Entonces, Señor, entendemos que nos estás haciendo santos. Eso es tu voluntad y es bueno. Y cuando yo pueda extender mi mano y ver que ya no es la mano de un pecador, si yo pudiera ver mi rostro en un espejo, ya no es el rostro de un pecador, ya no es un corazón de un cobarde, ya no es el intelecto de un incrédulo,
Ya no son labios de un chismoso o de un acusador. Ya soy santo. Eso es lo que queremos, Señor. Que hagas tu voluntad así en nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.